músicos sufrimos más síntomas, alcoholismo, más suicidio. Josean lo sabe muy bien, escribió un libro sobre escritores suicidas, porque estamos más dañados, digamos, que la población general. Esto es simplificar muchas cosas, pero es para explicarme un sábado por la mañana aquí a vosotros. Entonces, la escritura no cura, porque al lado de ese niño herido sí que aparece este niño omnipotente que puede ayudarle a salvarse, no del todo de los síntomas, era lo que quería decir. Es como que corrieran en paralelo, ¿no? Pero sí, como la mayoría de los creadores, cuando piensan en estos temas, declaran, sí que sienten que si no recurrieran a la salida creativa, la enfermedad mental sí que se apoderaría muchísimo más del territorio. Hay la espina en la carne, cuando yo la tomo de San Pablo. Es una carta de San Pablo a los Corintios. Dice, una espina me fue dada en la carne. Y es precioso por lo que dice San Pablo, que le fue dada la espina en la carne. Dice él, que se la dieron, dice, para que no me engrandeciera. Y es como si el niño omnipotente también, el peligro del creador de llegar de hacerse omnipotente, tuviese esa espina para no enloquecer, ¿no? Para no identificarse con ese. Nosotros no sabemos de lo que estamos hablando mejor quizá que los que no sois psicoanalistas, pero si no tuviéramos la espina en la carne, la salida del creador podría ser la psicosis, podría ser la manía, la euforia maníaca, el yo todopoderoso. Pero ahí tenemos una espina en la carne que también nos salva, y es una maldición que salva. Es una maldición porque nos hiere, pero salva al mismo tiempo de esa herida. Entonces, esto es una frase de Clarice Lispector, ¿no? La escritura es una maldición que salva. Entonces, estas contradicciones que yo intento explicar con estos y otros conceptos, hablo del narcisismo. Para mí, por ejemplo, el narcisismo en los creadores es un narcisismo que, contrariamente a como se podría pensar, es un déficit de narcisismo, lo que está en el origen de la creación. Hay un déficit de narcisismo. Y la función autor, una de las reparaciones que procura, es una reparación narcisista, en el sentido, y tomo aquí mucho a Ricoeur y a otros filósofos, de una recuperación del reconocimiento. Lo que produce la herida es una falta de sentido, antes aludías tú al sentido, y una falta de reconocimiento. Y lo que la función autor va a procurarle como beneficio al creador es recuperar sentido y recuperar reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento como necesidad humana fundamental está muy olvidada de la historia no hablamos de las necesidades de reconocimiento que tenemos tan profundas, ¿no? Ahora se está a lo mejor rescatando, hay mucha gente que está trabajando sobre el reconocimiento, Jessica Benjamin, Martha Nussbaum, Horst Homner, Ricoeur, hay muchos que están trabajando, pero a mí me parece que tenemos un mundo donde hay una frase preciosa, dice, el reconocimiento se torna dramático cuando falta. Por eso ha pasado tan desapercibido, porque cuando tiene reconocimiento no hay dolor, pero cuando falta reconocimiento hay desprecio, menosprecio y humillación. Y a mí me parece que los creadores fuimos niños menospreciados, fuimos niños humillados, fuimos niños, antes ha dicho una cosa muy bonita, niños mal recibidos, ha dicho Roberto, niños mal recibidos, y que eso fue parte de la herida. Y la función autor, presentarse ante el otro con una obra propia que te da un nombre, te repara imaginariamente de esa identidad tan faltante de la que partes a la hora de crear, y también simbólicamente, porque al final te inscribe en una genealogía nueva, que ya no es la genealogía de la familia original donde ese niño fue mal recibido, sea lo que sea. La trama biográfica, son particulares las tramas biográficas, no son generales. Ya no es esa familia original, es una familia de tus predecesores en la disciplina que cultivas.
Ada, esta cita Ril, que cita, ¿no?, a los poetas, a Rosalía, cada uno se inscribe en otra genealogía, la del arte que cultiva. Y ahí ya hay menos herida, podríamos decir, ¿no? Ahí hay más reconocimiento. Entonces me parece que en esa dialéctica explica muy bien lo que los que han entrado a estudiar la creatividad desde un aspecto más manifiesto señalan muchísimo, y son las paradojas que tienen los artistas, los creadores. Yo que no creo que haya que sacralizar mucho la palabra creador. Todos creamos muchos, ¿no? Y es las contradicciones, ¿no? Hay una descripción que bueno, Tolstoy decía que era hielo y fuego. Son personas muy activas y luego con enormes etapas de inhibición y de parálisis, muy alegres y muy tristes. La enfermedad que más hasta ahora, que está cambiando toda la nosografía, que más se le adjudicaba a los creadores, era el trastorno bipolar, justamente por la alternancia de lo depresivo y de la tristeza con la euforia, ¿no? Entonces, todas estas paradojas yo he intentado mostrarlas a partir de una teoría, más con un relato, que da cuenta de estos creadores y no de otros. Yo, ahora que he terminado un poco con esto y que hablando con los presentadores me surgen un montón de dudas, creo que la liebre, la idea liebre, el siguiente libro seguro, creo yo que va a ir por un lado que me interesa mucho, porque creo que es un lado que tiene mucho que ver con la modernidad que estamos viviendo, y es que un tipo de creador que usa la creatividad no para elaborar la herida, sino para no entrar en la herida. A ver, voy a decir esto así como muy provocativamente y luego me tiráis piedras, yo qué sé. Por ejemplo, se está dando mucho, sobre todo en la escritura, que es lo que yo sigo más de cerca porque es lo que conozco más, pues personas que escriben en el momento en el que están sufriendo un episodio traumático, no después del episodio traumático, sino en el mismo momento en que lo sufren. Y la muerte de un hijo pequeño de cáncer, la muerte de un marido en la cama de al lado mientras que escribo mi propio libro, ¿no?, sobre esa muerte, la propia muerte. Para mí, esto me interroga mucho mi teoría, mucho, porque entonces estamos hablando de una salida creativa que no sirve para elaborar el dolor, sino para impedir que el dolor entre en la carne. Para negar, no para negar, porque se habla del dolor, pero digamos que el dolor no hiere al niño herido, sino que el otro niño que salva al herido se hace cargo de él, lo intelectualiza, lo sublima, no sé qué, porque me tengo que acercar con más detalle a estas personas, y impide que ese dolor atraviese la carne. Esto es otra cosa, no es lo que yo he hablado aquí. Entonces, imagino que me ocuparé en sucesivos libros sobre esos otros creadores, ¿no?, que usan la creación para alejarse de un dolor que anticipan, que no ya pretérito, no llevan la madre muerta aquí, sino que no dejan que haya una madre muerta, ¿no?, en su vida, podríamos decir. Y a mí me interesa. Si eso da una escritura distinta, una escritura... ¿Cómo afecta eso a la escritura, por ejemplo? Sería otra cosa interesante. Yo creo que ya está bien. Que está el libro ahí, que ya lo he trabajado mucho, ahora no voy a... Y que, bueno, que hablemos un poco, ¿verdad, Manuel? No he tenido el gusto de leer su libro porque lo acabo de leer en mi mano. Las he escuchado a las dos. ¿Hace falta esto? Vale. Las he escuchado a las dos hablar sobre la herida, hablar sobre el fuego de la herida, ¿no? Y a ti, Lola, en insistir a volver sobre la herida para poder de ahí sacar no el instrumento lo tiene el creador, sino los objetos de la escritura.
Pero a todo esto yo las escuchaba y me hacía una pregunta. Algo de lo que dijiste tú, Ada, ¿verdad? Me quedó, que es que la voluntad no cuenta o algo así. No es suficiente. Vale, no es suficiente. Ahora, me pregunto también, voy a tocar otro aspecto de la creatividad, que no sé si lo has tocado tú. ¿Qué sería del arte sin la voluntad? Sin la voluntad. ¿Qué sería del arte sin el oficio? ¿Ah? Sin el pasarse horas y horas sobre un papel, en este momento es el ordenador, ¿ah? y estoy recordando en este preciso momento a Antonio López, ¿no? el escultor. Y me pregunto, ¿dónde está el oficio? No se los he escuchado y estoy segura que ustedes son personas de oficio, no solamente de herida. Evidentemente son personas de oficio. Y el oficio en el sentido del oficiar un ritual, ¿no? Y el oficio en quien tiene el hacha y le da al leño, en los dos sentidos del oficio. Oigo poco hablar de oficio, cuando en realidad es lo que pone sobre el papel después de horas y horas, ¿ah? Lo que hace a un escultor que saque un Mesías, por ejemplo, como Miguel Ángel, lo que hace que García Márquez nos haya dejado 100 años de soledad, ¿ah? La obra de Neruda, la obra de Vargas Llosa, conozco, son mis escritores favoritos, ¿no? Entonces, eso es lo que he hecho un poquito en menos. Que se insista tanto en la herida, que es así, porque si no tuviésemos ese material, no podríamos crear, pero también en lo que es la voluntad, ¿no? La voluntad de trabajo, diría Roberto Hart. La voluntad de trabajo y como tú dijiste, insistir en la herida, pero insistir no para cerrarla, sino para desmenuzarla cada vez más, para ponerle la lupa, como decías, Nona, ¿eh? Por eso que como he echado en falta ese pequeñísimo detalle, ¿ah? Lo tenía y si no lo decía. Bueno, muchísimas gracias. Que es prácticamente inconsciente, que es donde los materiales, ese Orfeo que baja a los infiernos a coger el material, una de figuración y otra de adecuación, que es el oficio del que tú estás hablando. En realidad, la voluntad que le ponemos a las correcciones, adecuar el producto a la idea original, que siempre va a estar perdida, que nunca la vamos a tener del todo, porque somos buscadores de absoluto, y nunca nos va a satisfacer lo que hemos producido como el recuerdo de lo que querríamos haber producido en su momento. Esa diferencia va a producir otra nueva obra. Y ahí eso es lo que tú llamas oficio, es la voluntad, es el poder de la voluntad. Yo no me he ocupado en el libro de esto. No me he ocupado porque la parte que estamos hablando de adecuación de la obra ya a la idea primigenia de la obra tiene que ver con procesos conscientes plenamente. Y yo intentaba dar cuenta de procesos más inconscientes en la creación. Entonces, pero evidentemente sin eso no hay autor, no hay función autor. Porque si alguien no trabaja sus producciones hasta hacerlas que tengan un valor culturalmente también aceptado, ¿no?, por los demás, pues no funciona esa otra naturaleza que hacemos crecer junto a la nuestra para acompañarnos y para salvarnos. No hay autor. Y eso se nutre de esa fuerza. El creador tiene una enorme fuerza libidinal, hablando en esos términos de psicoanálisis, junto a una enorme vulnerabilidad. Es decir, hay déficit y hay abundancia. Y esta voluntad que tú dices surge de la abundancia, surge de un capital de libido que porta en sí y que vierte en la obra y que está ahí. Vamos a ver, si no,
imaginaros los creadores, la fuerza que tienen, que se puede volver luego contra ellos también. Por ejemplo, es decir, eso está ahí, no solo la vulnerabilidad, y de eso sí se da cuenta mucho en el libro, ¿no? Es vulnerabilidad más investidura libidinal, capital libidinal, para invertir en las propias producciones, para invertir, es que autor significa, y en las mujeres sería un tema interesantísimo que también querría abordar en otro momento. Autor viene de autoritas, es autorizarse. Y para autorizarnos, ese niño herido, el primer gesto de autorizarse a algo es un gesto muy valiente. Es un gesto de lucha por el reconocimiento que los pintores llaman exhibición, y porque creo que es una exposición, porque realmente el acto creativo es al mismo tiempo paradójico, porque nos expone a que se reedite el trauma. ¿Me explico? Tú creas para salir del trauma, pero a la vez se puede reeditar si tu obra es rechazada, además de todo el trabajo que has invertido en ella. Entonces, todas estas paradojas es de lo que yo he intentado un poco dar cuenta aquí. Y no he trabajado el tema de la voluntad. Queda pendiente para el próximo libro. Decía Marta Picasso que le preguntaban sobre la inspiración. Es una anécdota que cuenta Fiorini en uno de sus libros. De la inspiración, dice, yo no sé, dice Picasso, a mí si vienen las musas que me encuentren trabajando. Entonces, claro, pero también es cierto que yo me puedo poner a trabajar de la mañana a la noche y no voy a hacer el cuadro de Picasso, ¿no? Un comentario breve y dejo la palabra al público. Reafirmo otra vez lo que dijiste de que los poetas y los creadores tienen una herramienta de pensamiento, de economía libidinal femenina, que es no conceptual. Y Ada Salas, sin saberlo, lo mismo que cuando uno lee a Wisława Szymborska en el poema Nada dos veces, cuestiona la pulsión de muerte de Freud, que le ocupó 20 años descubrirla, y lo hace en un solo poema, ¿no? Y ella dice algo curioso, que es desde dónde viene la herida en la palabra del poeta, ¿no? Del escritor. Y me recordaba la presentación del libro el miércoles sobre Sabina Spielrein, de Trinidad Simón, ¿no? Donde hablaba de la concepción del balbuceo que también menciona a veces Maillard como un elemento anterior y profundo al lenguaje. Decía, bueno, también por alusión, el niño mal recibido y la pulsión de muerte es un capítulo de Ferenczi, lo parafrasea Ferenczi. Yo creo que el tema del balbuceo, en el caso de la palabra, dice la Spielrein en el trabajo sobre destrucción como causa del devenir, dice, el balbuceo comienza a ser como los primeros nutrientes o semillas que el niño comienza a repetir de la palabra amorosa de la madre. Quiere decir que el balbuceo son núcleos de amor que él siente en esa madre viva. Entonces, termino brevemente. Yo, claro, entiendo la idea de que la función autor buscaría un elemento de reparación, lo mismo que la creación del objeto sexual es una manera de dar unión a lo fragmentario de lo polimorfo, y una vez que se logra la unidad de lo polimorfo, uno tendría que volver a lo polimorfo como la fuente de creación, es decir, volver a lo que Canetti no conocía y mencionaste bien, es a la multiplicidad de identidades que habitan en uno, o sea, volver a la fragmentación. El problema de la herida, de la espina de San Pablo y de la espina del trauma son dos espinas distintas, porque San Pablo habla de una identidad constituida narcisísticamente y él dice hay que bajar, deyoificar y desnarcisizar, no engordar. Pero la función autor trata de rescatar una herida distinta, la herida específica de una madre muerta, de una madre que no pudo emitir una palabra que genere semillas de balbuceo de amor, ¿no? Y entonces la función autora a mí me da la impresión que es la búsqueda de la construcción, ese niño que se salva a sí mismo,
exacta, la imagen del barón Munchausen es fabulosa, pero en un sentido todavía muy auto. Pero, aún en la normalidad, uno lo polimorfo, lo unifica en la genitalidad, pero en el déficit narcisístico esa unificación a veces inclusive produce la omnipotencia de la megalomanía, en un narcisismo exacerbado por déficit. Cuando el narcisismo transcurre en la normalidad, entre comillas, y la herida se produce solo en los traumatismos normales, fisiológicos del desarrollo, una vez que uno constituye un hombre, debe destituirlo. Como dice Malraux, busca tu ideal y allí donde lo encuentres, destrúyelo a martillazos. Pero quien no tiene el ideal, tiene que construir el ideal y a veces lo mantiene hasta el final de su vida aferrando. ¿Quién quiere destruir ese ideal si es lo poco que tiene? Y termino. En esta línea, la idea de que el poeta que se analiza, nos contaba Arnoldo Lieberman alguna vez, decía, yo me quiero analizar y soy poeta, pero si usted me analiza y dejo de ser poeta, no me analizo. Entonces el analista le dice, no, porque si yo desmonto el fantasma que crea su función autor, usted va a poder ser un creador desde la espina creativa real. Entonces, cada uno además escribe y habla desde sus momentos personales, sin duda, ¿no? Yo diría que el próximo libro tendría que ser de la madre muerta al Dios vivo. Al Dios vivo. Al Dios vivo. Porque así San Pablo está mencionado, ¿no? Sería de la madre muerta al Dios vivo. Al Dios que nos habita y sostiene el ser, que ese es el lugar de trascendencia que en última instancia, dice el inspector, el arte indaga cuando es arte real. Pero a veces en las disociaciones de una identidad mal constituida, dice Zweig, cuando el artista que le tocó descubre esa luz, pero no tiene una identidad todavía unificada y hay un polimorfismo patológico, cuando va esa luz que no puede evitar verla, lo destruye. Porque no hay un yo fuerte. Claro, no hay un yo fuerte, no hay una identidad fuerte. Y de hecho son muchísimos artistas malogrados, ¿no? Todo el libro de José Antonio, respecto a que una parte creativa de San Pablo vislumbra lo real, pero claro, hay un yo que no lo puede sostener, por eso dice Zweig, Schiller lo pudo sostener, otros poetas, Ada lo puede sostener. Me gustó muchísimo la idea de Ada, que me abrió la idea del balbuceo. ¿Por qué la herida en la palabra? Claro. Entonces, hay autores, y me gustó mucho también lo de Lorca, porque una vez escuché, hay autores que escriben para ser queridos. Por ejemplo, García Márquez, Lorca, y hay otros autores que escriben para llegar al silencio. Beckett, por ejemplo, que tú lo mencionas muchísimo en el texto, además de este autor sobre... ¿Cómo se llama? Samuel. No, el libro que menciona sobre el estudio de Beckett. El diálogo, hay una entrevista que tiene un autor con Beckett, y Beckett le dice, yo escribo para llegar al silencio. Y a veces en la vejez a Beckett se lo encontraba en un parque de París, sentado solo en un banco, en silencio. Parece que lo había logrado, porque no escribió más. Bueno. Sí, eso Juan Ramón lo decía, escribo para dejar de escribir. Claro. Escribo para dejar de escribir. O Rimbaud, Claro. libro en blanco. Yo solo quiero añadir que la madre que no da instrumentos para el balbuceo, no es, para mí, en la teoría que es, al principio, fue una madre que invistió muchísimo a ese niño. No se trata de un niño más recibido desde el origen. Al principio ese niño fue amado, muy amado, porque es de ese amor de donde va a surgir el yo que decía que repara al niño dañado. Si no hay ese primer momento de amor, que luego lo que sucede es una pérdida brusca de ese momento de amor y de reconocimiento, no habría salida creativa. Es decir, moriríamos, ¿no? Sería, bueno, lo que sería la salida depresiva o psicótica incluso. Pero quiero decir que por eso el creador tiene tanta fuerza a su disposición, porque ha sido también muy amado en un momento pretérito. Y fue eso lo que perdió. Eso fue parte de la herida, la pérdida de ese amor enorme, ¿no? De esa investidura de su entorno hacia él. Una pérdida brusca
que lo despoja de sentido y lo despoja de reconocimiento. Y entonces su camino va a ser invistiendo en su propia imaginación, de manera que ya no depende del exterior. Es que yo en esto creo que con Roberto discutiría mucho. Por ejemplo, él dice que la creatividad no es autística ni autoerótica, y yo creo que sí, que es autoerótica y es autística. Quiero decir que el diálogo, vamos a ver, en un sentido sí y en otro sentido no. Disculpa, por alusión te digo, yo estoy de acuerdo con tu posición. Yo digo que por ahí hay más de una creatividad. Sí, Lo sí. mismo que hay más de un inconsciente o más de una pulsión. Yo creo que hay más de una creatividad que están en tensión. Pero la tuya es tal cual la acabas de investigar en tus textos, tal cual. Y por ahí hay más de una. Sí, sí, no, yo también estoy de acuerdo. El creador dialoga con otros internos, no es autista en el sentido de que tiene un diálogo con los demás poetas, con sus otros internos también. Pero el acto de creación, el tiempo que se dedica a crear, es un tiempo de una enorme soledad, ¿no? De un recurso a lo que tú decías, a lo interno, a esa materia prima interior, ¿no? Que está en el origen de la obra. No habría falta. Claro, claro. No hay necesidad de crear. No, eso no hay. Tolstoy. Es eso, la felicidad no tiene historia, porque en la plenitud de la dicha no hay falta, no hay necesidad de crear. Bueno, yo quería, a mí me parece un tema interesantísimo, y lo que quería preguntar es una cosa, ¿hasta qué punto la herida y la solución son individuales y solo propias del creador, ¿no? Porque yo creo que casi todo el mundo escribir, porque es lo que yo más me puedo acercar, en un momento dado ha leído y ha reconocido que alguien hablaba de lo que a él le pasaba y ha intuido que esa era la solución, y de alguna manera la persona que lee y no crea también recibe soluciones o nombres o como queramos llamar a la herida propia o sea, ¿cómo veis eso? Porque yo creo que no es un proceso solamente centrado en el que crea o entre creadores, sino que de alguna trasciende, y las heridas y las soluciones, entre comillas, no son solo de los creadores, sino a lo mejor también en el caso de los lectores o todo el mundo que se aproxima al arte, ¿no? La recepción de la obra, ¿no? La experiencia estética de reconocerse en las palabras de otro y los efectos que esto tiene para poder nombrarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso es fundamental desde el punto de vista de la teoría del arte y desde el punto de vista de la autorreparación. El lector hace el proceso que hizo el autor, en diferido, si quieres, pero también lo hace. Y, como dice la expresión, la vida de un escritor es una picadora de carne en relación a lo que le pasa después con la obra. O sea, ¿en qué queda ese narcisismo del que tú hablas cuando la obra sale? Entonces yo creo que no podemos ver hoy en día la obra solamente en su gestión, porque tiene demasiados pasos. Y uno de los pasos es la recepción y el maltrato del texto en una sociedad comercializada. Esto también tendría que estar, creo, ¿no? Además de la voluntad, que me parece fundamental, sí, sí. porque no se agota. Es un fenómeno, es verdad, es tan interesante y nos interroga tanto. Y además es dinámico, ¿no? Porque va mostrando caras distintas, como decía Roberto. Hay muchas formas de creatividad, hay muchos sujetos heridos y de distinta manera. Sí, yo diría que sí, y creo, y hay algunos que huyen de la herida a partir de creando también, que es el aspecto nuevo que yo decía. Todo el tema de la recepción de la obra es lo que decía de la exposición. En eso es sintomático, que el creador, en el momento en el que se está intentando salvar, se está exponiendo a ser retraumatizado. Eso es interesantísimo. ¿Y cómo lo soportamos? Dices tú, bueno, ¿por qué lo soporto? ¿Por qué no lo dejo en el cajón? Y nadie me va a decir que es malo lo que he escrito o que no es malo. Necesitas el reconocimiento tanto que te arriesgas al peligro
de que vuelvan a hacerte un menosprecio. Es decir, a reeditar lo traumático. Público, vamos. Que es el colmo, ¿no? Que es el colmo. Pero entonces la pregunta es, ¿qué capa sobre capa vamos creando para que toleremos eso? Bueno, pero también te expones a contactar. O sea, también lo que buscas es contactar con otros que tienen una vivencia parecida y recibir que has dado nombre, como tú has recibido, que alguien como Ada o como Rilke ha nombrado algo que a ti te ha tocado. Entonces, esa comunión, yo creo, bueno, es una opinión, con el lector o con el receptor, potencial o real, es lo que vas buscando, ¿no? Y lo que... Claro. Del perdido. Ahí donde había pérdida, ¿no? Mítica, buscan lazos y se producen lazos. Al exponerte, si no te expones no produces el lazo tampoco. Entonces, es fallida la salida creativa. Pero todo, si os dais cuenta, lleno de contradicción, ¿no? No es de una vez por todas, no es una apuesta a caballo ganador, en absoluto. Siempre estamos, hay una autora que se llama Sylvie Le Poulichet que dice el arte de vivir en peligro. Siempre estás viviendo en peligro. Sí. Yo creo que... Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Lola, sobre lo que acaba de comentar, que me parece muy importante llegar a ese punto en que la necesidad propia te hace independiente de lo que piensen los demás. Es decir, escribir porque tienes una necesidad tan grande que ya lo que piense el otro es muy agradable que le guste, pero si no está, o sea, llegar a ese momento en que no vas buscando desesperadamente que tu literatura guste, sino por esa propia indagación que nombraba Ada, ¿no? Y a ella también quería decirle con qué respeto ha nombrado el marco teórico del psicoanálisis, ¿no? Pero yo quería decir que Freud nos dijo que, ante todo, escucháramos a los poetas, que ahí estaba todo. Y de hecho, Lola comentaba que coincidían los libros, ¿verdad? Y no me extraña, claro. Sí, él ante todo dijo porque él leyó a los clásicos, ante todo. Entonces, de ahí. Y bueno, a esta señora, no sé el nombre, Marta, quería comentarle, yo he estado hasta las 6 de la mañana corrigiendo un manuscrito y me he levantado a las 7:30, pero es que eso, ¿a quién se lo cuento? Es decir, claro que hay oficio ahí, hay voluntad. Sí, por eso quería compartirlo, por eso ha sido, a quién se lo cuento, pero lo estoy contando, ¿vale? Y eso me ocurrió ayer, y eso, ¿vale? Y me monto excusas para que la gente no me haga para salir y todo esto. Estoy en eso, y me tengo que ocupar además de otras cosas, y estoy en esa labor ahora, ¿no? Y son noches enteras, y bueno, ni te planteas el oficio, porque es que tienes que hacerlo y no te duermes, además. Gracias. ¿A qué te dedicas tú? Yo juego con las palabras. No, sí, bueno, escribo y también soy doctora en psicología, psicoanalista. Estoy en la búsqueda de todo eso, aprendiendo. Gracias. Para que se grabe. Nada, antes de, como dice Roberto, ya termino. No se os olvide, a esta distancia, para que se grabe bien. Es que, claro, estamos todos pensando que sale por el ruido por ahí, pero no sale. Bueno, quería deciros que, bueno, ya somos pocos y sabéis que el libro a todo el que os guste pensar o a vuestros amigos que les guste pensar sobre esto de la vida y por qué estamos aquí y tal, no es solo sobre la creación. Comprad el libro, porque si os va esto de darle vueltas a las cosas, que lo compréis y lo regaléis, porque está muy concentrado, da para comentar mucho.
Y nada, yo es que con Lola no termino de estar de acuerdo con esto de la herida, que tiene que ser una herida, en la profundidad de la herida. Yo creo que esto es el tema fundamental. Porque yo creo que, o sea, mi opinión es que creo que ya es suficiente la herida que tenemos con estar vivos, ¿no? El estar vivo, el salir del narcisismo primario y darte cuenta de que la realidad es tan abrasiva y tan dura, yo creo que ya es trauma suficiente. Es verdad que hay gente que tiene un trauma mucho peor, mucho más hondo, pero creo que eso ya serviría como explicación para que alguien tomara la salida creativa. Y bueno, pues así como explicación un pasito más allá, me la has dado tú antes. Es decir, cuando tú hablas cuando antes has contado, me ha gustado mucho la imagen, ¿no? De que cuando uno se enfrenta a esta herida contra la realidad, el choque contra la realidad, tiene básicamente dos salidas, la creativa y la no creativa. Y la no creativa es casi en contra de lo que has dicho tú del siguiente libro sobre el Dios bueno y tal. La alternativa sería el monoteísmo, es decir, el Real Madrid, pues el cristianismo, lo que fuera. O monoteísmo o creatividad. Entonces, si en este mundo el que elige creatividad se tiene que enfrentar a una tropa de monoteístas enorme. Y eso ya es un palo, ¿eh? O sea, yo creo que sigue siendo suficiente trauma. Y ya para rematar la faena y echarnos unas flores a todos los que estamos aquí, hace 2 días o un día salió una noticia en el periódico de que la gente que tenía un CI por encima de 135 eran casi todos ateos. Yo me refiero a Dios vivo, que en todo caso, más que por monoteísmo, considero panteísmo. Es decir, yo diría de la madre muerta al panteísmo, ¿no? O politeísmo, ¿no? Pero yo digo más bien panteísmo. Y al final yo le digo a Lola que tal vez haya, para citar a otra Lola que está aquí, que es muy creativa, que tal vez haya 2 tipos de creatividad, la que dice más vale pájaro en mano que ciento volando, y otra creatividad que dice más vale ciento volando que pájaro en mano. ¿De Bergamín? Ah, mira, ¿cómo son las cosas? Bueno, no tenemos más remedio que ir cerrando el acto, aunque no se ha agotado el tema, sino que se ha demostrado precisamente todo lo contrario, que es un tema inagotable. Quisiera cerrar haciendo una defensa de tantas creatividades anónimas que pueblan la naturaleza humana. Yo personalmente creo que hay creatividades maravillosas no escritas, ágrafas, que no se expresan y no salen al caudal de lo público. Cuando trabajamos en clínica y tratamos de restaurar la capacidad creativa de las personas, es una capacidad creativa, podríamos llamarla de bajo nivel, porque no sale al público, no es publicada, no sale a las exposiciones, no sale a las salas de cine, no sale a las galerías de arte, no recibe premios, más que premios sumamente personales del sujeto que se sabe viviendo de una manera creativa y es a la vez el creador y el observador satisfecho de su obra, que es la que es y no otra, y le vale, y le basta, y con eso puede vivir. Esa capacidad creativa es la que restauramos, no es una creatividad de sublimación, de aportación social, pero es una capacidad que permite que la humanidad siga sosteniéndose a sí misma, siga viva y no enloquezca, ni muera, sino que continúe en la gran trayectoria de la vida de cada uno. Lo cerramos aquí, gracias por venir y tenéis, por supuesto, libros a vuestra disposición que os lo va a firmar la autora. Gracias.